Bienvenidos al aire de Parece Joda. Realmente parece joda que acá no esté Perón. Y yo no sé si tengo que gritar, si tengo que hacer todo ese show que suele hacer Jorgito al aire o arranco natural. Natural. Saludamos a todos los oyentes a las 7:07 de la tarde acá en la ciudad de La Plata. Yo particularmente, tal vez hasta me escuchen un poquito agitado porque hace muy poquito que llegué de Buenos Aires, ahora les voy a contar por qué. Pero ante todo, quería agradecer muchísimo a Jorgito, ¿no? A Jorgito Peroni, que más allá de haberme invitado a este programa y haberme invitado a hacer la columna, es un tipo que aparentemente cumple la palabra. No sabemos si es por fiaca, que no quiso venir al programa, yo creo que no, yo creo que es porque cumple la palabra. Y el viernes pasado, para los oyentes que nos hayan escuchado, les recuerdo que hubo como una especie de polémica y bifurcación de la columna habitual que suelo tener, ya esta sería la cuarta, en la que, bueno, Jorgito secuestró la columna y comenzó a poner sobre la mesa a algunos de los oyentes que iban enviando mensajes y empezamos a interactuar más con la gente que mandaba mensajes. Entonces se distorsionó un poquito y me dijo: el viernes que viene te dejo una hora completa. Te veo cómodo igual, Estoy un poquito agitado todavía, pero yo dije, no, una hora completa demasiado, Jorgito, vení, charlemos un rato, hacé lo que tenés que hacer y dejame 40 minutos, pero no, la verdad que me sorprendió, una hora completa. Bueno, vamos a retomar la columna de lo que fue el viernes pasado, que como bien les comentaba, Pedro, vos sos un tipo que lo ha evidenciado también, trajo ciertas polémicas, porque tal vez se malinterpretó por dónde venía, o mejor dicho, como no se completó, tal vez se dio lugar a interpretaciones propias de cada uno, ¿no? Pero estaba basado puntualmente en la figura de la expresidenta de los argentinos, Cristina Fernández de Kirchner, que había presentado su libro en La Rural y, bueno, había tenido muchísima convocatoria, y que particularmente en su libro mencionaba esta cuestión de tal vez mal llamados los terraplanistas como una secta, ¿bien? Seguramente mucha de la gente que nos está escuchando ya se debe haber enterado y lo debe haber escuchado, aunque sea por primera vez, esta cuestión de que hay gente que cuestiona el modelo cosmológico establecido actualmente, que es esta situación de la Tierra siendo una esfera girando alrededor del Sol. Que muchos se deben estar preguntando de qué están hablando, y nosotros incluso nos preguntamos de qué estaba hablando Cristina en su libro, o sea, con qué necesidad tal vez mencionaba este movimiento. Y ese es un poco la idea del análisis de la columna de hoy. ¿Por qué mencionan en un libro tan publicitado, tan mediático y que va a tener llegada a tanta gente, se tienen que preocupar tanto de mencionar y ridiculizar a este nuevo movimiento? De eso venía la columna del viernes pasado, que hoy vamos a tratar de desarrollarla en su totalidad. Para eso tengo que hacer una especie de contexto. Sí, Pedro, empezá de cero. porque si no vamos a quedar como más locos de lo que estamos, básicamente. Les decía, el libro de Cristina fue el viernes pasado. En esta semana no sé cuántos ejemplares se deben haber vendido, pero mucha gente habló de él, ¿verdad? O sea, hoy por hoy es algo que está en boca de todos. En la página 519 del libro, vamos a suponer, acá tenemos que poner sobre la mesa ya ciertas cuestiones que asumimos que son así, porque no tenemos la manera de corroborarlo. La primera es que realmente Cristina haya escrito esto en su libro. Mucha gente tiene que comprender que ya a niveles políticos entendemos que hay personas que se encargan de desarrollar los speech que los presidentes después van a salir a comunicar al pueblo. No es que el presidente está escribiendo el speech que va a dar. Y también sucede lógicamente con muchas cuestiones de libros. Siempre está un director de editorial en donde tal vez acomoda, agrega, quita cosas para emprolijar el libro, basado obviamente en la idea original del autor, en este caso Cristina, ¿no? Pero a mí me parece muy raro cómo está metido esto. ¿Por qué? Porque ahora se los voy a leer. Y en La Nación, de hecho, el canal de La Nación que tienen en cable, y en C5N también, en programas de política y de economía nocturnos, casi como que dieron el mismo discurso que están dando acá, en donde se intenta decir que los terraplanistas y la gente
la gente común y corriente, que niega la realidad, es como un terraplanista que niega la realidad de esta cuestión de que la Tierra sea una esfera y todo ese tipo de cosas, como si hubiese realmente evidencia empírica de ello. Creo que es más fácil negar la realidad económica que la realidad científica. Pero esta cuestión de tergiversar, de mezclar las cosas y de ensuciar de alguna manera la cancha para un grupo de personas que están muy alejados de cuestionar por el hecho simplemente de cuestionar sin ningún tipo de fundamento. Y lo ponen en este libro que es una vitrina para expresar opiniones, lógico, y meten esta cuestión que dice así. ¿Te lo leo, Pedro? Dale. Y a todos los oyentes. El capítulo habla de el odio y la mentira, los nuevos medios y los mismos fines. Dice: ese 1 de marzo no solamente apareció el verdadero Mauricio Macri, sino también la única propuesta de Cambiemos. Ahora, desprovista del marketing electoral, un sistema de creencias basadas en el odio al gobierno anterior, a su base social en particular y al peronismo en general a través de la apelación constante a la herencia recibida y a los últimos 70 años, sumado a los discursos explicativos de procesos que no comprenden muy bien, prescindencia total de los fundamentos reales, objetivos científicos mesurables y observables de estos discursos. Este fenómeno no es nuevo, sino que refleja algo que es propio de la especie humana, y acá nos entramos nosotros. Dice: los pensadores del iluminismo hace 3 siglos creían que la razón, en su evolución, desterraría definitivamente estos sistemas de creencias que no concuerdan con ningún fundamento científico ni observable en la realidad, que por entonces parecían ser patrimonio exclusivo de las religiones. Al menos eso creían los iluministas. Lógicamente, cuando hablamos de los iluministas, estamos hablando también de eso que el primer programa dejamos claro, esa cuestión del billete del dólar, ¿sí? La parte de atrás, esa pirámide con el ojo, ese movimiento que tal vez muchos hoy a través de películas conocen como los Illuminatis. Bien, ese grupo de personas que lógicamente decían: che, pará, acá hay ciertas instituciones que se jactan de ser la autoridad en este mundo y nos quieren pasar por arriba, con cuestiones que son propiamente creencias, ¿sí? Que no tienen tal vez ningún fundamento científico comprobable, observable, ¿no? Bajo el método científico. Entonces hace como este repaso, pero acá es donde dice, justamente dice, para comprobarlo podemos referirnos al surgimiento de lo que se conoce como el terraplanismo. Y acá ya es donde a nosotros nos llama la atención que en un libro tan importante mencionen esto, ¿verdad? Y dice: un movimiento de carácter internacional que intenta refutar la idea que la Tierra es redonda. Sí, tal cual lo lee. Sostienen que la Tierra es plana y que hay una conspiración mundial para ocultar la verdad. Lo más increíble es que de esta secta es que no la conmueven ni las demostraciones científicas, ni las fotos satelitales, ni los mapas de navegación, ni los testimonios de los astronautas, ni toda la ciencia astronómica junta. Ignoran completamente las pruebas y la realidad. Después de todo, siempre hay gente así. Entonces, yo acá voy a hacer una pausa. Bien. Y para empezar a pasar los audios testimoniales, vamos a decir, y que se entienda, tal vez la crítica de hoy no es a nivel político, bien, no es una cuestión de si yo soy de este partido político, soy del otro, no, yo lo que pretendo con esto es hundir a esta persona o exponer. No, esto va a este párrafo puntualmente. 103.5 La Plata, 98.5 San Bernardo, más cielo, más radio. Parece joda, de lunes a viernes de 19 a 20. El primer y único noticiero de información secundaria por la cielo, con Jorge Peroni. ¿Por qué habría una conspiración mundial para evitar que se sepa que la Tierra es plana? Bueno, habría que preguntarle a Cristina, que lo está escribiendo acá en su libro, ¿bien? A ver, continuamos. Acá lo que nosotros estamos haciendo hoy es, puntualmente estamos basándonos en un libro que fue publicado hace una semana y que tiene en la página 519 este pedazo de texto, pero que puntualmente ella, vamos a suponer, ¿no? Dijimos que íbamos a asumir estas cuestiones, supongamos que ella escribió esto, esperemos algún día poder preguntárselo, porque tal vez hasta se sorprenda ella misma de que esto esté en su libro. Dice, ella acá plantea que a nosotros, porque me incluyo dentro de ese movimiento, nada nos conmueve y que hay una conspiración mundial para ocultar la verdad. Entonces acá se pone entre comillas esta cuestión de la conspiración mundial para ocultar la verdad. Pero vamos a comenzar con el primer audio, porque ella misma hace en el 2014, en una visita guiada a la Casa Rosada,
estaba paseando con chicos de colegio primario, de una edad entre 8 a 12 años, y en un momento se frenan en una sala y Cristina le empieza a hablar a estos chicos de la masonería y va a tener como un pequeño furcio, lo van a poder escuchar de manera repetida, en donde ella dice que la masonería es un grupo de personas que se unen para dominar y de golpe cambia, dice, en realidad se unen para tener, o sea, atrás de un objetivo común. Entonces, vamos a escuchar el audio y lo analizamos. ¿Ustedes saben que son los masones? No vamos a escuchar. San Martín, nuestro padre de la patria, el masonero de la logia lautaro. La masonería son grupos, que no me podía explicar, los chicos, que se unen con un objetivo común, un objetivo se unen con un objetivo común, son todos miembros y responden a un objetivo, ¿no? Y bueno, y no son muy católicos. Entonces la iglesia siempre persiguió a los masones. Sarmiento era masón. Sarmiento, el maestro Sarmiento, era masón también. La pregunta que hay que hacerse acá, y repito, yo sé que hay mucha gente que tal vez se enoje conmigo en este momento, pero yo simplemente estoy siendo un intermediario entre la información real y el oyente, ¿sí? O sea, esto no está inventado por mí, esto está escrito en el libro. Y este es el audio original de Cristina explicándole a chicos de 12 años que los masones se unen para dominar. Hay oyentes que están preguntando, ¿de qué libro me estás hablando? Para que enganché tarde la radio. El libro de Cristina Fernández de Kirchner que publicó la semana pasada. El libro más hablado en la última semana, que hubo este gran evento en la rural y demás. Página 519. Entonces digo, ¿vos alguna vez habías escuchado esto, Pedro, de Cristina? Para nada. Pero, sin embargo, ahí está. Entonces nosotros como gente común, yo me lo pregunté cuando escuché, digo, ¿por qué le está hablando de este grupo de personas? ¿Por qué tiene ese furcio? ¿Por qué en un momento hasta se puede notar que se pone un poco nerviosa y cambia y de golpe, bueno, es que no, bueno, en realidad y Sarmiento era y Sarmantín era? Estamos hablando cuando uno busca el video en internet que está grabado, incluso ve la cara de los nenes, ¿no? Como diciendo, yo tengo 12 años, no sé ni lo que voy a comer esta noche. ¿De qué me estás hablando? Entonces, acá el punto es, en el libro cita, entre comillas, que hay una conspiración mundial para ocultar la verdad, pero de su propia palabra le dice a los chicos de 12 años, hay una conspiración mundial para ocultar la verdad. ¿Me explico la ambigüedad? ¿Sí? Entonces yo quería reparar en eso. De hecho, hay algo también muy curioso. Nosotros el primer programa pasábamos el audio de Fantino, hablando en Animales Sueltos y nombrando a este Club Bilderberg y diciendo, si el Club Bilderberg no te elige, no llegás a ser ni siquiera presidente de los Estados Unidos. Estamos hablando de lo que se conoce, cualquiera lo puede googlear hoy en día, ya no es más secreto, tardó 50 años en ser denunciado por un periodista muy conocido europeo, que ahora no me acuerdo el nombre, pero hasta hace pocos años atrás prácticamente no se hablaba. Hoy en Europa es tapa de todos los diarios cada vez que se reúnen. ¿Por qué? Porque va desde personas como Mañeto hasta el dueño de la Fiat, hasta presidentes, y tienen una reunión que es literalmente secreta. O sea, se entra a un hotel, se quedan varias horas planificando una agenda que cuando sale no le dan ningún tipo de informe a ningún periódico, a ningún periodista, a ninguna nada. Entonces vos decís, para ese tipo que se está juntando ahí, entra, tiene una agenda totalmente distinta a la que después viene a hacer a mi país. Entonces, todo este tipo de conspiración mundial, entre comillas, para ocultar la verdad, lo dijimos en el tercer programa, son operaciones a nivel, digamos, mundial, ¿sí? Porque cada país tiene su servicio de inteligencia, tiene su servicio secreto, tiene sus políticas internacionales y tiene sus agendas que van más allá de lo que se publica. Y eso lo sabe, creo que muchas de las personas que están metidas un poco tal vez en la historia, en la política y demás. Tal vez la persona a pie desconoce, y la idea de esta columna es hacerle llegar esta información a esa persona a pie. Editorial Perfil, hace un tiempo atrás, con respecto a esto que nombraba Cristina, sacaba un informe que yo traje un pequeño extracto, que hablaba de Néstor cuando estaba en Santa Cruz, y sus relaciones con la masonería a través de su tío, que decía lo siguiente. Cuando el obispo de Río Gallegos, Juan Carlos Romanín, llegó hace poco más de 3 años a la capital santacruceña,
varios de sus fieles le advirtieron que su labor no iba a ser sencilla, ya que se trataba de una provincia manejada desde siempre por los masones. El tío de Néstor Kirchner, Manuel López Lestón, uno de sus principales padrinos en los inicios de su carrera política, era considerado por algunos estudiosos locales de este fenómeno un miembro activo de dichos grupos. Frente al cementerio de Río Gallegos fue construida una obra que tiene todas las características y simbologías de la masonería. Se trata de la Plaza de los Poetas, donde, como vemos, encontramos la pirámide, el compás por encima de ella, las 3 piedras que representan los 3 puntos del renacimiento de la persona y, por último, 2 semicírculos que acompañan el cuadro principal. Esta sugestiva arquitectura fue construida en 1991 por el entonces intendente local Néstor Kirchner, quien buscaba en esos meses llegar a la gobernación santacruceña. A ver, nuevamente, esto es una información real que incluso cualquiera lo puede buscar y va a ir a la plaza y se va a encontrar con la escuadra en compás y la pirámide por debajo y la descripción de la arquitectura como la periodista narraba en el informe para Editorial Perfil. Quiero decir, es real. O sea, esto no está inventado, siempre hay lazos, siempre hay vínculos. De hecho, 14 presidentes fueron masones en Argentina, desde Rivadavia, Mitre, varios, Sarmiento, varios personajes de la historia que no han sido tal vez de los más lindos que nos ha tocado que nos gobernaran. Ya con esa palabra, gobernar, ¿no? Yo soy más de la idea de Perón que sea conducir a la gente. Gobernar, a mí no me gusta que me gobierne nadie, pero bueno, a lo que voy está íntimamente ligado. Y la gente tiene que entender que en lo que es una logia masónica, que como siempre voy a recalcar, hay gente de todo tipo y gente muy bondadosa, de muy buenos principios y demás, pero como toda institución, siempre los altos cargos, que ni siquiera están en este país, son los que tal vez corrompen muchas de esas cosas. Y la masonería está creada por Francia e Inglaterra. Y cuando acá nosotros supuestamente nos independizamos, en realidad dejamos de ser colonia española y pasamos a ser colonia inglesa. Por eso San Martín, Bolívar, eran todos agentes ingleses. Está en la propia historia, eso tampoco está inventado. En realidad, cuando uno ve una logia, lo que tiene que entender es que esa logia pasa informes a Inglaterra. Entonces es como un pequeño servicio de inteligencia que pertenece no solamente a otro país, sino que estamos hablando de uno de los países más imperialistas que sigue habiendo sobre la faz de este mundo, y que si hay alguien que conoce lo que es capaz de hacer Inglaterra a nivel imperialismo, sobre todo en la época moderna, es Argentina. ¿Sí? De hecho, los invito a los oyentes a que pongan territorio extramarítimo inglés y se van a encontrar que hasta, según ellos, la Antártida es de ellos. La parte nuestra de Argentina, a la Antártida, figura marcado como que pertenece a Inglaterra. Y de hecho Inglaterra tiene los 3 accesos a la Antártida. Australia es un país independiente. Fíjate la bandera. Argentina, Malvinas. Cuando fue lo de Malvinas, cuando se celebró lo de Malvinas en el programa de Fantino, un comandante argentino que participó en la guerra, mostraba en un mapa cómo Inglaterra se había hecho de los 3 accesos a la Antártida. Y cuando vos lo ves en un mapa, entendés esa estrategia militar. Entonces quiero decir, es mucho más complejo de lo que parece, no solamente la independencia de los países latinoamericanos, sino el mundo actual. ¿Por qué? Porque siempre está esta capa por encima en la que la sociedad no participamos. De hecho, en Paraguay, hace muy poquito tiempo, y es el audio que viene a continuación, no recuerdo ahora el nombre del político, un político de bajo cargo, pero se quejaba públicamente en una plaza y decía lo siguiente. El presidente de la República, ministros, todos los senadores y diputados son masones, los directores del IPS siempre es masón. No nos sirve de nada que salga el director actual porque es corrupto, porque va a entrar otro masón que va a seguir robando. Sabemos que la corrupción está haciendo, la masonería está tomando el poder del mundo. Le echaron al presidente de Brasil
salió Dilma Rousseff para que entre Temer, el masón, le hicieron un montón de trampas, hay muchísimas pruebas de que es totalmente corrupto este Temer, como todos los masones, y está ahí y no sale. Esto sucedía en Paraguay hace 2 años y medio atrás, 3 años atrás. Pero quiero decir, hay mucha gente que está cuestionando esta cosa de que, che, qué casualidad que siempre los presidentes tienen ciertos vínculos con ciertas sociedades de carácter discreto / secreto. Incluso si ustedes se fijan, el actual presidente de Brasil tiene conexiones también. Si se fijan, incluso el que quiere destituir a Maduro, Guerrido, también tiene conexiones. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo a través de este tipo de columnas y de esta cuestión de preguntarnos qué es lo que está pasando, es queremos entender que, no sé si hay una conspiración, pero hay operaciones que nos están ocultando la verdad. Y eso creo que a la fecha de hoy ya es bastante innegable. Solamente hay que ponerse a estudiar esa parte y hay que ponerse a analizar, porque si ha llegado, como hemos pasado la primera vez, a la modernidad, que programas de Fantino cuestionen esta situación del Club Bilderberg, que cuestione esta cosa de que se cuestione estos lazos con logias secretas. Porque si no, en definitiva, cuando uno va a la urna, termina votando a una persona que va a ser ¿qué? Un títere del Club de Roma. ¿Quién elige a la ONU? ¿Alguien elige el presidente de la ONU o del FMI o del Vaticano o de la OMS o de la OTAN? Si después tienen que ir a rendir cuentas allá y después se meten en un hotel y le bajan una agenda que no se la pasan al pueblo. Entonces, dentro del libro de Cristina, yo no lo leí completo, cuando llega a este momento en donde se intenta ridiculizar y menospreciar y se habla incluso de que nosotros somos personas que negamos cualquier tipo de carácter científico cuando es totalmente lo contrario. De hecho, parte de este movimiento lo que está pidiendo es que lo que nos cuentan se pueda comprobar científicamente. ¿Quién ha demostrado que el agua se curve? El agua siempre está a nivel, el agua siempre es recta, está plana, se usa para medir, justamente por el nivel que tiene. Entonces, demostrame que el agua se curva, demostrame que esa teoría de la gravedad, ¿cuál? ¿La de Newton? ¿La de Einstein? ¿Cuál es la que hace que el agua se quede pegada a una pelota o a la parte externa de su contenedor? ¿Que es una fuerza que atrae todo al centro? Porque eso en la astronomía y en la astrofísica moderna ya no se contempla más la gravedad como una fuerza. Se dice que es el tiempo y el espacio que se curva. Y entonces vos le decís a Albert Einstein, para curvar el tiempo y el espacio me tenés que mostrar una partícula de tiempo. ¿Cómo vas a curvar algo que no tiene geometría? Y por eso sigue teniendo la palabra teoría delante. Y así hay un montón de cosas que nosotros hoy en día estamos cuestionando a nivel científico, porque este movimiento no va en contra de la ciencia, al contrario, se está dando cuenta que esta idea de que la Tierra le dé la vuelta al Sol cuando todos los ciudadanos experimentamos totalmente lo contrario, levantamos la cabeza y vemos que todo se mueve arriba nuestro, nos hicimos la pregunta, ¿alguna vez la ciencia pudo determinar el movimiento de la Tierra sobre su eje o traslación alrededor del Sol? No, desde 1850 a 1915 no lo pudieron comprobar nunca instrumentalmente. De hecho, todos los experimentos instrumentales determinaron que la Tierra estaba quieta. Y cito, Michelson-Morley, uno de los experimentos más famosos del interferómetro de Michelson-Morley, no me voy a poner técnico en la columna, el experimento de Sagnac, la falla de Early. ¿Por qué se piensan que aparece la relatividad? Porque todos los experimentos demostraban que la Tierra estaba quieta y bueno, aparece las ecuaciones de transformación de Lorentz junto con Einstein en esta cuestión de no, se curva el tiempo y el espacio. Mostrame el tiempo para curvarlo primero. Entonces, acá mismo se cita, por ejemplo, esta cuestión satelital, que ni siquiera las imágenes satelitales conmueven a este grupo de locos. Y nosotros hoy en día, incluso se lo pregunto a los oyentes, ¿qué satélite saca fotografías? Mándenme un mensaje de texto, acá a la Cielo, citándome el nombre del satélite que saca fotos del espacio. A ver cuántos nombres me llegan. Porque la mayoría de la gente asume que los satélites sacan fotos. Pero oficialmente hay solamente 4 satélites supuestamente en órbita que tienen la capacidad, estando a 1 millón de kilómetros de distancia, hacer zoom y sacarle una foto. No, hace telemetría, que son el Discovery de Estados Unidos, el Electra K de Rusia, el Himawari de Japón, pero que usa la base de datos del Discovery, y el GOES de Estados Unidos. Esos son los 4 satélites que supuestamente fotografían, pero ¿cuál es el tema con esos satélites? Ellos lo que dicen es
No hay imágenes, no hay videos en tiempo real de la Tierra. Ellos te dicen que el satélite tiene la capacidad de fotografiar y sacar datos telemétricos y procesarlos en tierra, acá, en nuestro mundo, una computadora y proveer una imagen, no una fotografía, cada 10 minutos. Fotografía es una cosa, imagen es de imaginación. Entonces no hay ninguna foto empírica tomada de manera humana. Todo es dato procesado. Esos miles de satélites que están en el espacio no sacan fotografías. Ni siquiera ellos mismos dicen que sacan fotografías. Están supuestamente para telecomunicaciones, para estudios de suelo, todas cosas que se hacen a través de lo que se denomina mapeado aéreo. Los invito a los oyentes a buscar la empresa Bexel Cámaras si quieren entender de lo que es. Pero quiero decir, acá se citan muchas cosas que en realidad no lo son, que en realidad va mucho más allá, es mucho más profundo, pero que se dan como, bueno, estos locos que creen una conspiración, cuando la propia persona que escribe el libro cita una conspiración. Cuando su marido pertenece a un grupo de personas que se reúnen en lugares secretos. Entonces, eso es un poco el planteo. Incluso, hablando de satélites, y esto no creo que sea casualidad, Pedro, vos recordarás los ARSAT 1, sí, el ARSAT 2. Sí. Ahora a Macri, ¿qué le hicieron hacer? ¿El 3? No. No, sino que justamente le hicieron poner el SAOCOM. ¿El qué? El SAOCOM, el satélite SAOCOM. No estabas al tanto. Pero que también aparentemente tiene el 1 y el 2. Lanzamos el 1, supuestamente. Lanzamos el 1, ¿sí? Y supuestamente va a lanzar el 2, seguramente antes de su mandato. Pero para poner en contexto al oyente, fíjense qué curioso que es esta idea de... Claro, el costo satelital es muy elevado. Y hasta incluso sirve de propaganda política con la soberanía satelital. Pero vos prendés el teléfono, prendés la tele, salís con tu GPS en el auto y te anda exactamente igual que cuando estaba o que cuando no estaba. Y de hecho, la mayoría de la gente sabe que Internet viene por fibra óptica submarina. Es un cable que cruza todo el Atlántico y entra a las Toninas. Ni siquiera es algo que viene por ningún satélite, ninguna telecomunicación, absolutamente nada. Pero esto ya comienza en la época de Menem. Cuestiones de este estilo. Acá leo una noticia oficial que salió en el periódico que decía: en enero de 1977, desde la Guayana Francesa, igual que el ARSAT y demás, se lanzaba con el Ariane 4 el Nahuel 1. ¿Te acordás el Nahuel 1? Sí. De la Antártida hasta la Quiaca, que decía Crónica. En el 97 se lanza supuestamente este satélite, el Nahuel 1, primer satélite privado. En el 99... ¿sí? Cuando abandona la presidencia Carlos, dice la noticia: el satélite Nahuel 1 necesita ser reparado para seguir en órbita, lo que implica invertir $260 millones. Y vos te preguntás internamente, ¿qué? ¿Un astronauta mandaron a reparar el satélite? ¿Qué nave fue a reparar el satélite? O sea, los $260 millones para reparar el satélite para que siga en órbita. ¿Cómo me lo demostrás? ¿Vos sabés las misiones de reparación que ha hecho la NASA? Supuestamente vamos a creerle a la NASA. ¿Cuántas fueron en los últimos 30 años? 10. Ninguna para ningún satélite privado. Entonces vos decís, ¿dónde están los 260 millones? ¿Cómo lo comprobamos nosotros que esos 260 millones fueron a la reparación del satélite? Esa es una. Cuando hablamos de el ARSAT 1, el ARSAT 2, soberanía satelital era la propaganda. No te digo automáticamente, sino voy a ir a las noticias reales, ¿sí? Voy a las noticias reales, después voy a ir a algunos audios. El ARSAT 1 se vendió prácticamente al instante. ARSAT 1 y ARSAT 2 pasan a control de la empresa francesa. O sea, la misma empresa que te lo puso en órbita, al poco tiempo, vamos a entre comillas, te lo compra y vos ya no tenés más contacto con ninguno de los dos satélites. De hecho, una de las primeras cosas que hizo el gobierno de Macri... El gobierno de Macri detuvo la construcción del ARSAT 3, porque había un tercer ARSAT para supuestamente lanzar. Obviamente, los que conocen un poco de planes de política, el Plan Federal de Internet, que está regido por la institución ARSAT, consta de ¿qué? De fibra óptica repartida a toda la Argentina. No tiene nada que ver con ninguna cuestión satelital, absolutamente nada.
Además que una onda satelital es simplemente una onda electromagnética que viaja por el aire de antena a antena, igual que sucede con las torres de G4, de G5 que van a poner ahora, G3. Por eso uno pierde señal, el GPS recalcula. Hay toda otra cuestión que no tiene nada que ver con un aparato a 1200 kilómetros de distancia supuestamente emitiendo una señal. Pero con el ARSAT 3 puntualmente, ingenieros nacionales que habían estado involucrados y que tenían contacto con todo este tipo de cosas, comenzaban a decir lo siguiente. Poneme el audio 4. A ver. El escándalo de ARSAT 3. Bueno, la pregunta que se están haciendo todos es ¿por qué 4 días después de perder la elección en el balotaje, Cristina autoriza la firma de un convenio con una empresa francesa que acá no se publica, publica en Francia, por 50 millones de dólares, siendo que eso no estaba en el presupuesto, ni en el presupuesto del año 2015, ni en el que ya se había enviado que no están en ningún lado. Hubo que hacer una ampliación presupuestaria para meterlo antes del 10 de diciembre que asumiera Macri. Y es más, y ahora lo vamos a escuchar, también se pagan más de 150, casi 150 millones de dólares para llevar al espacio el satélite. El despegue. El despegue. Eso en el año 2019, pero también se pagó todo, se hizo todo en estos meses, en la transición política. Sí. O sea, es como que hubiese alguna operación, es como que si hubiese algún grupo de personas que de alguna manera cada vez que los presidentes se van a retirar les dicen ahora vas a poner, ya me dejás pago el satélite que vamos a poner en 4 años. Porque ya te digo, con Macri pasó lo mismo, con Menem pasó lo mismo, en Ecuador ha sucedido lo mismo con el Pegasus, en Venezuela ha pasado lo mismo hace poquito, es como que pareciera ser un muy buen negocio. De hecho, yo tengo nada más 2 audios más para pasar y cerramos la columna. Bajo el ingeniero Juan Muller, en el informe este que pasaban en Canal 26, de donde estábamos escuchando lo que era esta presentación, decía lo siguiente. La empresa ARSAT es una sociedad anónima que pertenece al Estado Nacional. El 98% de las acciones son del Ministerio de Infraestructura, que en el momento de firmar el millonario contrato estaba a cargo de Julio De Vido, y el 2% restante al Ministerio de Economía, que en ese momento presidía Axel Kicillof. Es algo bastante extraño como se dio, ¿no es cierto? Pero además, desde el punto de vista de nosotros que somos ingenieros, pensar que estamos comprando una carga útil y no conocemos, carga útil se llama los equipos que reciben, que transmiten, que van a distribuir la señal sobre un territorio, que se llama una pisada sobre el territorio, cuando se hace la firma del acuerdo, ARSAT no disponía del presupuesto. Fue una determinación que un presupuesto adicional de 100 y pico de millones de dólares que se adjudicó después que se firmó el contrato. Con lo cual, si esto ocurriera en la empresa privada, es una severa sanción para quien tomó las medidas, porque compra algo sin tener el presupuesto autorizado por los accionistas, que en este caso es el Estado. Entonces digo, fíjate que, claro, ¿qué pasa? Yo les pido a muchas de las personas que tal vez les cuesta ver esto, que nos manden una fotografía real de un satélite en órbita. Busquen un satélite en órbita y mándennos una foto. Van a ver que son todas composiciones digitales. Fíjense desde acá, desde tierra, agarren un telescopio de la potencia que ustedes quieran. Fíjense en algún satélite tracker, que supuestamente, porque se ven puntitos blancos pasar, sí. Busquen lo que son globos aerostáticos, busquen lo que es Google Lens. Hay muchas cosas que no dan para la columna. Pero saquen una foto realmente al aparato como satélite ahí orbitando la Tierra y envíennos la fotografía, a ver dónde está. Porque, ¿por qué no le ponemos una camarita al ARSAT 3 la próxima vez que lo mandemos? A ver si realmente está ahí en el espacio. De hecho, algo que me llamó mucho la atención es lo que comentaba en asombro el ingeniero Muller, que era lo siguiente. Cuando vos te pones a revisar los papeles de ARSAT, hay cosas que son insólitas. Por ejemplo, hace un par de años desplazan a un ingeniero, Miguel Pesado, sí, un director, y ponen en su lugar a Fernando Pérez. ¿Quién es Fernando Pérez? Un cineasta de la Cámpora que filmó una sola película además, pero que tiene que ver con el ARSAT, sí, a no ser que sea para ver cómo despega el cohete, otra cosa. Y ahí hay una clave muy importante, porque dice, despiden un ingeniero y ponen a un cineasta. Y cuando uno ve lo que es un lanzamiento de un cohete, se van a encontrar con que, sí, está todo el show. De hecho, sale 150 millones de dólares el show del cohete despegando,
¿no? Uno asume que la carga útil está ahí en la parte de arriba del cohete. Obviamente nosotros no la vemos en vivo porque está todo cerrado, eso, lógico. Ahora, cuando uno ve el cohete despegar, va a empezar a ver que el cohete despega, ¿sí? Empieza a despegar, nunca rompe ni siquiera la velocidad del sonido. A ver, la gente no tiene ni idea de lo que está involucrado detrás de la ingeniería de un cohete, pero el cohete, para poder romper la atracción gravitacional de la Tierra, antes de los 100 kilómetros de altura, o sea, de acá a San Andrés de Giles, donde estuve hoy, tiene que llegar a 27.000 kilómetros por hora. O sea, más rápido que una bala, toneladas de peso. Más rápido que cualquier avión militar construido hasta la fecha. Y vos decís, pero pará, si cuando un avión rompe la barrera del sonido se genera un desplazamiento del aire y una explosión. Ningún cohete que va al espacio, de todos estos con satélite, jamás se vio esa reacción, lo cual ya es raro. Y después, el cohete, cuando está a 40 kilómetros de altura, la propia televisión deja de filmarlo y pasa una imagen digital. Y es una telemetría con numeritos corriendo abajo y el satélite supuestamente, así tipo videojuego, que te dicen, bueno, y ahora hay que esperar 3 días que llegue a su órbita. ¿Y dónde está todo? A ver, no somos nosotros los que estamos cuestionando esto. Es gente que está relacionada al tema y que dice, acá hay cosas extrañas, se hacen de esta manera que es muy extraño, sacan un ingeniero, ponen un cineasta, tal vez para hacer una propaganda y poder convencer desde lo audiovisual cosas que tal vez en la realidad no suceden. Hay conspiraciones, hay operaciones. Esto es información que está al alcance de todos, que lo puede escuchar cualquier oyente. Y como sé que me quedan 8 minutitos, para que la gente entienda de dónde viene internet o telecomunicaciones acá en Argentina, pasame el audio 7 del cable submarino. Estamos a 300 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, plena temporada de verano, un montón de gente en el agua, un montón de gente que seguramente no sepa que acá también en Las Toninas es donde entra internet, sí, a toda la Argentina. Hay un cable que ingresa por el mar y que hace que vos puedas mandar un WhatsApp en tu casa, que puedas mandar un mail o hacer una transacción bancaria. Uno de los lugares más misteriosos de la Argentina está en Las Toninas. No se puede revelar la locación exacta porque puede haber un ataque, un sabotaje, pero nosotros vamos a ir en búsqueda de ese cable. Este es el famoso cable, o sea, acá llega internet. Un cable del tamaño de que toda internet 5 centímetros de radio. Exacto. ¿Tan pequeño? Toda internet. Así de chico. Ahí, así. Increíble, ¿no? En 4 este pelos de fibra cablecito que óptica, tiene más chico que el puño de mi mano, entra internet para todo el país. Necesito entender de dónde viene internet, dónde está la fábrica de internet. ¿Dónde está? Internet nadie sabe. Es algo distribuido a lo largo del mundo y nunca vas a encontrar el origen. ¿Por qué? Porque hay servidores distribuidos a lo largo de todo el mundo. Y el internet que ingresa acá por un cable submarino, uno pensaría que viene por satélite, viene en el aire, viene de forma etérea. No es así. No, uno pensaría que viene por satélite, viene en el aire, viene de forma etérea. No es así. No, entonces uno dice, claro, vendieron el ARSAT 1, el 2, ya no hay que comprobar nada, el 3 lo cancelamos, tiramos fibra óptica, pero ponemos el SATCOM D y ponemos después el 2. ¿De dónde viene Internet? Internet lo genera el DARPA, la Agencia Militar de Inteligencia de los Estados Unidos, hace mucho tiempo atrás, y después se le da al público una vez que ya está todo maniatado. Vamos una tanda como para tratar de absorber esta información y después volvemos al ratito. La Cielo está en todas las redes sociales. Búscanos en Facebook, en Instagram, en Twitter, FM Cielo 1035.